En el presente video desarrollaremos un ejemplo del procedimiento para modelar una maqueta 3D del sitio, que usaremos como contexto para diseñar una primera propuesta del proyecto. Se trabajará sobre la digitalización producida en el trabajo práctico 1, que en nuestro ejemplo está representada por el presente archivo, desarrollado simplificadamente para reducir el tiempo de exposición. Para la digitalización se han utilizado diferentes imágenes que se han ubicado en correlación con la base de SketchUp. Estas imágenes son la imagen de SketchUp, una imagen con mayor resolución extraída de Google Earth con el procedimiento descrito en el video, la imagen de la ortofoto del concurso, que es la de mayor resolución, un par de imágenes extraídas de las bases. Con todo esto se ha producido la presente digitalización, cuya estructura de capas es la siguiente. Calles. En esta capa se han digitalizado con línea continua y color gris, como se puede ver acá, el perfil de lo que son o deberían ser las calles, estimando la ubicación de la vereda en base a las imágenes. Edificios existentes. El criterio adoptado es digitalizar la línea de construcción de las manzanas, dado que el fraccionamiento interno de los terrenos resulta intrascendente a los efectos del concurso. En el ejemplo que mostramos, esto se simplificó aún más, ya que este perfil no se ha generado como digitalización de la realidad, sino como copia paralela de las polilíneas de las calles. Por ejemplo, para demostrar el procedimiento que hemos utilizado, lo que hemos hecho ha sido seleccionar la polilínea, realizar un segundo clic para entrar en modo edición. De la paleta flotante hemos elegido el comando desplazar todos los bordes. Hemos presionado la tecla control que nos permite hacer una copia, y ya sea ingresando la distancia de separación o haciendo un clic gráficamente, vamos a marcar el punto de la copia paralela. Con este procedimiento se ha modelado todo lo que serían las manzanas construidas. Consideramos que es suficiente a los efectos de construir un contexto de referencia. Este criterio se ha complementado con el de marcar los edificios en altura más importantes. Por ejemplo, si activamos como trazado de referencia la imagen de alta resolución, en este sector hay un importante edificio en altura. Entonces, lo que se hizo fue digitalizar aproximadamente lo que sería su planta, calándola de lo que es el bloque de la manzana. Por ejemplo, viendo la forma del edificio en la imagen de alta resolución, se ha calcado aproximadamente el perfil de ese edificio. Posteriormente lo que hemos hecho ha sido capturar el perfil interno de la manzana, el perfil del edificio, y hemos borrado los polígonos anteriores. En este caso, para borrar el polígono anterior, que sería el completo, lo que hemos hecho ha sido posicionarnos sobre el perfil del polígono. Presionando la tecla Tab, empezamos a conmutar por todo lo que es la pila de entidades que hay en esa posición. Entonces, una vez que preseleccionamos la entidad que queremos borrar, hacemos el clic de selección y presionamos el botón de suprimir. Además, obviamente, se han digitalizado los edificios existentes en el terreno. Se ha utilizado la capa piso también. Con esta capa se ha digitalizado el perfil de algunos cambios de pisos relevantes en el terreno. Se puede ver que esta línea separa dos diferentes tipos de piso, esta también. Terreno, se ha digitalizado el terreno. Advierta que en este caso hemos rectificado el trazado del terreno por la verdadera posición del límite, pero hemos seguido el criterio indicado en las bases de descontar el sector superior. En la capa pauta se han digitalizado líneas indicadoras de las principales pautas de diseño señaladas en las bases, la necesidad de la existencia de una calle de acceso vehicular, el triángulo de uso accesorio y la distancia con respecto a la cerca de 10 metros mínimo, aunque no necesariamente impliquen que la forma de la calle de acceso o el uso del triángulo respeten exactamente esta forma.
La capa auxiliar es una capa para almacenar gráficos auxiliares, como el perfil de toda la zona digitalizada. Para explicar la organización en capas adoptada para el modelo 3D, como así también las elevaciones definidas, hemos desarrollado el siguiente esquema en corte. Para las capas de la maqueta 3D se adoptará el prefijo 3D. Distinguiremos las siguientes capas. Base. Modelaremos una sola forma que comprenda todo el perímetro de la maqueta para usarla como base de la misma. Su parte superior, ubicada a menos 20 centímetros, representará la calzada de las calles. Aceras. Modelaremos formas en base a los perímetros de la digitalización de las calles. Estas formas tendrán una altura de 20 centímetros y su parte superior se corresponderá con la cota 0 del proyecto. Terreno. Modelaremos como forma separada el terreno del proyecto, a fin de poder trabajarlo en forma diferenciada. Edificios. En esta capa modelaremos todos los edificios existentes. Para las formas que representen la edificación de casas, se adoptará una altura de 4,50 m. Para las que representen los edificios en altura, se adoptará una altura modular de 3 metros por piso. Estos valores son aproximados y se pueden ajustar a criterio del alumno. Estas capas ya fueron creadas utilizando el procedimiento descrito en el video anterior. Para modelar en 3D necesitamos trabajar en el espacio modelo. Recordemos que las hojas de trabajo son vistas 2D que no permiten el uso de las herramientas tridimensionales. El espacio modelo comprende las vistas de la ventana 3D, como también las vistas en proyección plana, como las plantas, las secciones o los alzados. Para el ejercicio de modelado 3D utilizaremos solamente el comando forma, restricción que se debe a razones pedagógicas de organización de contenidos. Lo ideal sería trabajar en la ventana 3D y modelar usando como base la digitalización. Sin embargo, las hojas de trabajo, por su condición de gráficos en 2D, no son visibles en la ventana 3D. Por este motivo se modelarán las formas de la maqueta en dos tiempos. Primero en planta baja y trabajando sobre el trazado de referencia de la digitalización, usando la varita mágica y la herramienta forma, capturaremos los perfiles de las diferentes formas. Luego conmutaremos a 3D y extruiremos esta forma. Por supuesto a la medida correspondiente. Para modelar la forma de la base de la maqueta se utilizará el perfil de la capa auxiliar de la digitalización. En la vista de planta baja procederemos a configurar las capas para dejar visible solamente auxiliar. Ocultaremos también las capas de los marcadores. Utilizaremos la herramienta forma. Configuraremos la capa 3D base y presionando la barra espaciadora capturaremos el perfil de la capa auxiliar. Conmutaremos a la vista en 3D, seleccionar la herramienta flecha, seleccionar la forma, hacer un segundo clic para entrar en el modo edición de entidades, seleccionar la opción empujar tirar, vamos a apuntar hacia abajo para indicar cuál es el sentido en el cual queremos hacer la instrucción. Vamos a ingresar el número 5 por teclado y presionamos la tecla intro. Deseleccionamos haciendo un clic en algún lugar vacío de la pantalla. Por defecto Arquicad ha modelado la forma sobre el plano de trabajo, posicionado sobre la cota 00 del proyecto. Para ubicar la base en elevación según lo previsto en el corte, debemos moverla 20 centímetros hacia abajo. Es recomendable controlar la posición de los elementos en elevación desde secciones, dado que las vistas de planta y perspectiva pueden resultar engañosas. Conmutamos a la vista de planta, activamos el comando sección y con dos clics vamos a indicar la línea de seccionamiento, cuidando que en su extensión contenga todo lo que es la maqueta. Hacemos el segundo clic y ahora debemos indicar hacia dónde va a mirar la sección. Vamos a seleccionar el lado derecho.
Los marcadores de sección y de elevación tienen nombre que, como se puede observar en este caso, resultan muy pequeños debido a que la escala no corresponde con la vista. Vamos a cambiar, probablemente uno en 1000. Vamos a desactivar también el cuadriculado. Para visualizar la sección tenemos dos alternativas. Seleccionar la sección, hacer un clic derecho y del menú contextual emergente seleccionar Abrir con las definiciones de vista actual. La otra alternativa, más directa, sea simplemente hacer un doble clic en la vista de sección dentro del navegador. En esta vista también cambiaremos la escala de representación, quizá uno en 500 sea más apropiado, para permitir la visualización de los textos indicativos. Estas líneas azules que aparecen acá representan los diferentes niveles y pisos actualmente configurados en ArchiCAD. Esto nos permite observar claramente que la forma que hemos creado está apoyada sobre el nivel 00 de planta baja y extruida hacia abajo, que era lo que habíamos buscado. Para desplazar la base 20 centímetros hacia abajo, seleccionar la sección y ejecutar el comando edición, mover, arrastrar. ArchiCAD nos va a pedir el punto base de desplazamiento, asegurándonos que el cursor apunte sobre el eje Y de coacción. Vamos a ingresar por teclado 0,2 y presionaremos la tecla Intro. Si nos acercamos, podremos verificar que efectivamente se ha producido ese desplazamiento. Si queremos medir ese desplazamiento, podemos utilizar el comando medir. Hacemos clic en algún punto representativo y después, apoyando el cursor sobre la posición que queremos medir, podemos leer en el informador la distancia que existe entre el primer punto y el segundo punto. Presionamos la tecla escape. Voy a ejecutar un deshacer con control Z. Otra forma de producir el movimiento de la forma sería a través de los parámetros. En este caso lo que haríamos es seleccionar el comando flecha, seleccionamos la forma, hacemos clic en esta ventana. En la pestaña de geometría y posicionamiento tenemos el valor de la elevación o el desplazamiento con respecto al nivel de origen. En este caso el desplazamiento que nos indica es 5 metros porque el punto como referencia es un punto que aparece remarcado en negro, que en la forma está en la parte inferior. Entonces, utilizando este procedimiento, si queremos mover 20 centímetros para abajo, lo que deberíamos hacer es cambiar este valor a 520. Esta misma operación también se podría haber realizado directamente sobre el cuadro info en el parámetro alzado. Todas estas operaciones también se pueden realizar en 3D. En el caso del comando arrastrar, tenemos que tener la precaución de mover el cursor sobre el eje de coacción del eje Z, el amarillo, para asegurarnos que esté apuntando en la dirección correcta. En el caso de utilizar los parámetros es exactamente igual, se puede trabajar sobre el informador. Vamos a conmutar a planta baja para continuar modelando lo que serían las aceras. Vamos a reconfigurar el estado de las capas. Vamos a ocultar la base para evitar que interfiera con las operaciones de modelado. Y en el caso de las capas de la digitalización, vamos a dejar visible calles y la capa terreno. Vamos a ocultar también el marcador de sección. Utilizando nuevamente el comando forma, activando la capa 3D aceras, vamos a empezar a capturar los perfiles de las aceras de los terrenos. Advierta que resulta imposible seleccionar la acera del terreno sin incluir el perímetro del terreno. Para poder capturar por separado la acera de lo que es el terreno, vamos a utilizar un pequeño artilugio que es dibujar una polilínea que me divida las áreas de autodetección en dos. De esta forma, cuando utilicemos el comando de captura, vamos a poder distinguir el perímetro del terreno del perímetro de la acera.
Entonces ahora sí, cambiando a 3D terreno, podemos capturar el perímetro del terreno por separado. Conmutamos a la vista en 3D. Vamos a reconfigurar las capas también. En este caso vamos a ocultar la base y vamos a proceder a extruir las formas 20 centímetros hacia abajo. Nos está faltando solamente hacer la extrusión del terreno. Continuaremos con el modelado de los edificios existentes. Conmutaremos a planta baja y reconfiguraremos las capas. En el grupo 3D ocultaremos las capas modeladas para evitar interferencias visuales, aceras y terreno. En el grupo de digitalización dejaremos visibles solo los edificios existentes. Activaremos el comando forma, seleccionaremos la capa 3D edificios y procederemos a capturar todos los perfiles con el uso de la varita mágica. Dejaremos para una instancia posterior el modelado de los edificios del terreno. Para realizar la extrusión de los edificios en altura trabajaremos consultando la imagen satelital. Comenzaremos por el modelado de este edificio, que representa un caso típico. Se puede observar que este edificio posee un basamento de 4 niveles, o sea aproximadamente 12 metros, y un fuste de 13 niveles, o sea aproximadamente 39 metros de altura. Con estos datos y la forma que estamos viendo del edificio procederemos al modelado en 3D. Reconfiguraremos la visibilidad de capas. En 3D vamos a ocultar aceras y terreno y vamos a dejar únicamente 3D edificios activo. Para facilitar el trabajo activaremos el modo de visualización en 3D modelo blanco. Clic derecho, estilos 3D. Modelo blanco con sombra. Utilizando el comando flecha vamos a seleccionar la forma que queremos extruir, hacemos un segundo clic, seleccionamos el comando empujar tirar, apuntamos hacia arriba e ingresamos por teclado 12 metros que corresponde a la altura del basamento. Para continuar el modelado únicamente con la parte del fuste vamos a dibujar una nueva arista. Con la forma seleccionada hacemos un nuevo clic sobre una de las aristas y en la paleta de opciones vamos a elegir añadir forma de polilínea. Verificamos que estemos en el modo de poligonal y vamos a tirar una línea hasta la perpendicular del lado opuesto. Para extruir el fuste hacemos un clic sobre la zona que queremos extruir. Advierta que por defecto activa el comando empujar tirar. Apuntamos hacia arriba e ingresamos 39 metros, que era la altura que habíamos estimado para el fuste. Para simular la superficie curva del frente del edificio, procederemos a definir como suavizadas las aristas del frente y ocultar algunas aristas no deseadas. Al seleccionar un objeto, el cuadro info nos presenta las opciones de los parámetros de configuración disponibles para el objeto. En el caso de forma, uno de los parámetros es el tipo de aristas, siendo las opciones borde marcado, que es lo que está activado en este momento, borde oculto, hacer desaparecer todos los bordes, y borde suavizado. Vamos a cambiar momentáneamente la visualización para poder percibir más claramente la diferencia. Estamos en el modo de suavizado. Advierta que las aristas tratan de suavizarse. Si pasamos al modo oculto, no hay suavizado, sino que hay un renderizado plano de las caras, pero no aparecen los bordes, y en la opción marcado aparecen los bordes. La configuración de la representación de las aristas que hemos realizado sobre todo el objeto también se puede hacer en forma individual en cada arista.
Como se ha explicado en la clase teórica, ArchiCAD permite la edición de subelementos dentro de una forma, o sea, la edición de cara, arista y vértices en forma individual. Para esto se debe cambiar el modo de selección, que es una opción del comando flecha. Si activamos el comando flecha, en el cuadro info aparecerán las opciones, dentro de las cuales está el tipo de selección. Normal, que es la flecha negra, que es la opción por defecto, o subelemento, que es la flecha blanca. Con el modo de selección de subelementos podemos seleccionar una arista, eventualmente podemos seleccionar varias aristas manteniendo presionada la tecla Shift, y si seleccionamos el modo de arista suavizado o suave, se aplicará únicamente a las aristas seleccionadas. Terminada la operación, cambiaremos de nuevo el modo de selección a normal. ArchiCAD presenta una forma abreviada de activar la selección de subelementos, que resulta más práctica y por eso es la que usaremos. Para activar el comando de selección de subelementos, debemos presionar simultáneamente las teclas mayúscula y control. Adviertan que la flecha cambia de color, ahí estoy sin presionar, a blanco, indicándonos que estamos en el modo de selección de subelementos. Con este modo activado podríamos seleccionar alguna arista, por ejemplo esta, y en este caso podríamos, por ejemplo, eliminarla, borrarla. Es bastante frecuente que para simplificar la geometría en algunos casos produzcamos el ocultamiento de algunas aristas. Esto se consigue con la opción oculto. De esta forma podemos reconfigurar la visibilidad de la geometría para hacerla más sintética. Continuaremos con el modelado de los otros edificios. De acuerdo a lo previsto, continuaremos la extrusión de los bloques de las manzanas a 4,50 metros de altura. En los edificios del contexto inmediato, ejemplificaremos algunas técnicas de modelado. Comenzaremos por este edificio. Se puede apreciar que se trata de un galpón de chapa con techo a dos aguas. Por la vista en escorzo y la altura de la sombra en comparación con otros edificios, vamos a suponer una altura de 7 metros aproximadamente. Dibujaremos una línea sobre la cara superior, uniendo los puntos medios de las aristas, y luego elevaremos la línea para generar los planos inclinados de la cubierta. Antes de proceder con el dibujo, se debe verificar que esté activado el botón de puntos y guía de coacción, activado o desactivado, y en su desplegable esté activada la detección del punto mitad. Con la forma seleccionada, si posicionamos el cursor sobre una de las aristas, aparece una marca sobre la misma, una línea que indica el punto medio. Vamos a hacer clic sobre ese punto, vamos a seleccionar el comando lápiz, vamos a verificar que el método geométrico sea poligonal, vamos a posicionar el cursor sobre la arista opuesta, cuando aparezca el marcador de punto medio vamos a hacer clic sobre el mismo. Para elevar la línea de la cumbrera, la seleccionaremos presionando el botón mayúsculas y control. Haremos un segundo clic para entrar en el modo de selección. Si eventualmente apareciese el modo de continuar dibujando, vamos a presionar la tecla escape un par de veces. Vamos a seleccionar de vuelta. Ahora vamos a elegir el comando arrastrar. Vamos a apuntar
sobre el eje de coacción del eje Z hacia arriba y vamos a ingresar por teclado el número 4 y vamos a presionar la tecla Intro. Dibujaremos una línea sobre las caras laterales del galpón a 1 metro por debajo de la cubierta, con la cual modelaremos un saliente que representará un alero. Para ubicar la posición de estas líneas sobre la cara lateral utilizaremos las líneas guías. Como ya se explicó en la clase teórica, las líneas guías se generan arrastrando desde los controles de las líneas guías ubicados en el área de trabajo y que en vista de planta se corresponden a las líneas horizontales y verticales. En cualquier caso, las líneas guías generadas se alinearán sobre el objeto sobre el cual sean arrojadas. El procedimiento consiste en ubicar una línea guía en una posición desde la cual resulte fácil trasladarla a la posición deseada. Vamos a arrastrar una línea guía, la vamos a posicionar sobre la arista superior del volumen del galpón y vamos a soltar para generar la línea guía. Para mover una línea guía se debe posicionar el cursor sobre la misma y arrastrar desde el control circular que aparece. Vamos a seleccionar el control, asegurándonos que estemos sobre el eje de coacción Z. Vamos a ingresar por teclado el número 1 y vamos a presionar la tecla Intro. Si hubiésemos realizado esta operación presionando además la tecla mayúscula, se habría producido una copia de la línea guía. Para generar la nueva arista, vamos a seleccionar la forma, vamos a hacer un segundo clic sobre la intersección de la línea guía sobre la arista vertical, vamos a seleccionar el comando lápiz, verifiquemos que esté el método geométrico poligonal y vamos a hacer clic sobre la intersección de la línea guía y la arista vertical del otro extremo. Estando fraccionada la superficie, podemos seleccionar la parte inferior de la superficie, activar el comando empujar-tirar, apuntar hacia adentro e ingresar 0,5, que es la distancia que la vamos a destruir hacia el interior. Deseleccionamos. Vamos a producir la misma operación desde el otro lado. Para borrar las líneas guías se puede utilizar el comando eliminar todas las líneas guías o, si se desea mantener algunas, usar el borrador de líneas guías y seleccionar las líneas que vamos a eliminar. Continuaremos con la escuela, que representa un caso más complejo. En la imagen se puede apreciar que se trata de un edificio simétrico de 3 niveles, o sea aproximadamente 9 metros de altura, con techo inclinado de chapa y aparentemente una terraza. Partiremos de formas rectangulares modeladas en planta que luego extruiremos en 3D. Para economizar esfuerzo, modelaremos solo una de las alas y luego, cuando se complete el trabajo de modelado, le realizaremos una copia simétrica para generar la otra. A ambos volúmenes los extruiremos con 1 metro adicional para la cubierta de chapa. $10 metros, 7 metros. Para modelar la cumbrera del ala izquierda de la escuela, utilizaremos un punto de coacción para marcar lo que sería el punto medio. Seleccionamos la forma, vamos a hacer clic sobre el primer vértice, seleccionamos el comando lápiz, seleccionamos el método geométrico poligonal, posicionamos un segundo el cursor sobre la arista opuesta. Cuando aparece el indicador del punto medio, vamos a posicionar el cursor unos segundos hasta que aparezca el círculo azul. Ese círculo significa de que se ha generado una línea de coacción. Si queremos agilizar
o reducir el tiempo a partir del cual aparece el punto azul, el círculo azul, se puede presionar la tecla Q y eso produce la aparición o desaparición del punto de coacción. Por ejemplo, ahí hacemos desaparecer, ahí lo hacemos aparecer. El punto de coacción me va a tirar una línea que es la línea que representa la cumbrera. Entonces podemos controlar el ángulo de acometida de nuestra arista hasta la línea de cumbrera. Cuando encontramos un ángulo que sea apropiado, cerca de 35 grados, vamos a hacer clic y vamos a hacer clic sobre la arista opuesta. Vamos a completar la cumbrera haciendo clic en este vértice y seleccionando el punto medio de la arista opuesta. Para elevar la cumbrera vamos a seleccionar como subelemento la arista superior. Vamos a hacer un nuevo clic. Si aparece el modo de edición lápiz, presionamos la tecla escape, seleccionamos de vuelta, seleccionamos el modo de arrastrar, apuntamos hacia arriba sobre el eje de coacción del eje Z e ingresamos el número 3. Para simular los pisos del edificio vamos a copiar las aristas de la base cada 3 metros. Utilizando el modo de selección de subelementos vamos a elegir la primera arista, la segunda. Advierta que se pueden elegir las listas posteriores a pesar de que no sean visibles directamente. Una vez que hemos hecho la selección hacemos clic en cualquier arista, pedimos el comando mover, vamos a presionar la tecla control para hacer una copia, apuntamos sobre el eje de coacción vertical Z, ingresamos el número 3 y enter. Repetimos la operación, hacemos un clic, control para hacer copia, sobre el eje de coacción vertical Z, ingresamos 6, enter, y repetimos una nueva vez con 9 metros. Deseleccionamos. Extruiremos la última división para generar un alero. Hacemos un primer clic, un segundo clic, elegimos el comando empujar tirar, apuntamos hacia afuera e ingresamos por teclado 0,5 intro. Repetimos la misma operación sobre los diferentes lados. Eventualmente, utilizando el modo de selección de subelementos, podemos seleccionar estas aristas que han aparecido acá y las borramos. Para continuar con el modelado del volumen central, vamos a dividir la parte superior, seleccionamos la forma, posicionamos el cursor sobre la arista hasta que aparezca el punto medio, hacemos clic, seleccionamos el comando lápiz, verificamos que estemos en el modo poligonal, apoyamos el cursor sobre la arista opuesta y hacemos clic en el punto medio. Vamos a extruir esta mitad 2 metros hacia arriba. Para generar la pendiente vamos a bajar esta arista, la seleccionamos con el modo de selección de subelementos, hacemos un clic sobre para entrar en modo edición, si aparece el modo lápiz presionamos escape y insistimos hasta que aparezca el modo de edición, seleccionamos el comando arrastrar, apuntamos hacia abajo y en este caso podemos ingresar el número 2 o simplemente si presionamos la tecla mayúscula para bloquear el movimiento en vertical, podemos mover el cursor y capturar la altura deseada desde algún otro punto que represente esa coordenada Z. Vamos a producir la copia de las aristas inferiores para simular los pisos. Nuevamente modo de selección de subelementos, elegimos una arista, otra arista, otra arista, otra arista, hacemos un clic, comando mover, presionamos la tecla control, apuntamos hacia arriba e ingresamos 3 por teclado. Repetimos, hacemos clic, presionamos la tecla control, apuntamos hacia arriba, ingresamos el número 6 e intro. Vamos a extruir el alero del frente, 0,5, intro. Para realizar la copia espejada, vamos a ir a una vista inferior de forma tal de poder seleccionar
dos aristas opuestas y poder ingresar el eje de simetría. Seleccionamos la forma que vamos a espejar, hacemos clic nuevamente en la forma, ingresamos el modo de edición, seleccionamos el comando simetría, posicionamos el cursor sobre una de las aristas del eje de simetría, capturamos el punto medio, posicionamos el cursor sobre la otra arista hasta que aparece el punto medio y antes de capturar el otro punto medio presionamos la tecla Control para hacer una copia. Adviertan que aparece el signo más al lado del icono y hacemos la captura del punto medio. Por último, para unificar estas formas y generar las aristas que no son visibles, vamos a realizar una operación booleana de unión. Seleccionamos las tres formas, hacemos un clic derecho, operaciones booleanas y hacemos unión. Adviertan cómo las formas se han intersectado y se han generado las aristas que antes estaban invisibles. Continuaremos con el edificio que está en esta zona. Se puede advertir que se tratan de 3 niveles, aproximadamente 9 metros, con techo de chapa, aunque en este caso no vamos a modelarlo como una cubierta inclinada. En planta baja vamos a capturar el perímetro utilizando la herramienta forma en 3D. Vamos a producir la extrusión de esta forma, 3 metros. Y en este caso lo que vamos a hacer es reproducir este piso en 3 niveles. Para esto vamos a utilizar el comando de copia múltiples. Seleccionamos el objeto, hacemos clic en cualquier lugar dentro del objeto. Vamos a elegir el comando multiplicar. Elevar, que es lo que queremos hacer, nos pregunta cómo vamos a hacer el ingreso de datos. En este caso lo que nos conviene es producir el ingreso del incremento, o sea los 3 metros primero. La cantidad de copias, 2. Vamos a seleccionar el botón de OK y hacemos el primer punto y el segundo punto para indicar el desplazamiento de las copias. Continuaremos con el modelado del perímetro del terreno, únicamente la parte de la cerca del terreno. Conmutamos a planta baja. Vamos a necesitar hacer visible la capa de terreno. Utilizando el comando forma, verifiquemos que estemos en la capa 3D de edificio. Utilizando la varita mágica, pero esta vez vamos a hacer clic sobre el perímetro para indicarle cuál es la forma que queremos digitalizar. Vamos a conmutar a 3D, vamos a seleccionar la forma, hacemos un segundo clic sobre el perímetro. De los comandos de edición vamos a elegir la opción desplazar todos los lados. Vamos a apuntar hacia adentro, vamos a presionar la tecla Control para hacer una copia y vamos a ingresar por teclado 0,2, que va a ser el espesor del muro de la cerca. Utilizando el modo de selección de subelementos, vamos a seleccionar la cara interior y la vamos a borrar, lo cual nos libera como superficie para la extrusión únicamente lo que es la proyección en planta de la cerca. Entonces vamos a seleccionar esta superficie, vamos a hacer un segundo clic, comando de extrusión, y vamos a apuntar hacia arriba y vamos a ingresar 1,5, que es lo que podríamos estimar que es la altura. Los alumnos harán el ajuste de las diferencias de medida en diferentes lugares. Se continuará modelando los otros edificios con procedimientos similares. Concluido el proceso de modelado, vamos a hacer visible todas las capas. Continuaremos el ejercicio estudiando procedimientos de control más finos sobre la apariencia de la maqueta.
Vamos a restituir el modo de estilo 3D al modo normal, que es colores propios con sombra. El estilo de modelo blanco de la maqueta que hemos estudiado sobreimprime a todas las formas las mismas características visuales y por ende impide que uno pueda hacer un ajuste fino haciendo que ciertas superficies tengan una apariencia diferente. Vamos a revisar diferentes procedimientos, desde algunos que son generales para controlar la apariencia de los parámetros de los objetos, hasta los particulares que nos van a permitir sí ajustar la apariencia particular de ciertos objetos. Vamos a revisar procedimientos que se aplican en general para reconfigurar la visibilidad de la maqueta. Por ejemplo, en este caso, simulando lo que sería la maqueta blanca. Vamos a seleccionar todos los objetos del modelo con el comando seleccionar todo. Y vamos a ingresar con el comando diálogo de definiciones que nos permite configurar todos los parámetros de los objetos seleccionados. Esta ventana se organiza en 4 pestañas y estas 4 pestañas están presentes en todos los objetos, no solamente en forma, donde cada una de estas pestañas se refiere a diferentes aspectos de la representación. La primera, geometría y posicionamiento, ya hemos usado para definir la posición del objeto y además el material, que el material por defecto es lo que determina la apariencia del objeto, como estamos viendo ahora. Si yo cambiase, por ejemplo, a vidrio, todos los elementos pasarían a ser transparentes. Vamos a revisar otros procedimientos que nos permiten controlar la apariencia exterior del objeto. Edición, seleccionar todo, vamos a ingresar y vamos a operar sobre el grupo de parámetros de modelo, donde hay una función que se llama sobreescribir superficie. Sobreescribir superficie significa que con independencia del material que tenga el objeto asignado, yo puedo activar la sobreimpresión de superficie o sobreescritura de superficie y seleccionar con qué color quiero o con qué apariencia quiero yo sobreimprimirla. Supongamos, digamos, blanco titanio, que es el color que le sobreimprime el estilo de maqueta blanco. Voy a presionar OK. Advierta también que el color de las aristas no es negro como el estilo de maqueta blanco. Para modificar este parámetro podemos hacer edición, seleccionar todo, venimos nuevamente al cuadro de definiciones y en vez de tocar en la pestaña modelo vamos a ir a la pestaña planta y sección, donde tenemos un grupo de parámetros denominados contorno. Este grupo de contorno contiene la definición del color y la pluma de las aristas. Vamos a cambiar a una pluma negra. Estas serían formas generales de asignar atributos de visibilidad. Si queremos actuar sobre algunas formas únicamente, supongamos que queremos cambiarle el color a todas las veredas, lo que podríamos hacer es utilizar una herramienta que se denomina buscar y seleccionar, que está debajo de seleccionar todo. Buscar y seleccionar. Lo que tenemos que hacer es establecer ciertos criterios que cumplen los elementos que queremos seleccionar y presionar el botón más. Siempre se empieza por el tipo de elemento, en este caso la regla es tipo de elemento es todo. Yo podría haber seleccionado otro tipo de elemento, por ejemplo forma, porque en este caso todos son formas, pero lo vamos a dejar como su expresión más genérica. Si yo presiono el botón más ahora, se va a seleccionar todos los objetos de la maqueta. Para poder ajustar la selección únicamente a aquellos elementos que son veredas o que son aceras, tenemos que filtrar por ejemplo, capas. Entonces vamos a añadir una nueva condición. Dentro del grupo vista del modelo tenemos los parámetros capa. Añadimos. Y ahora le tenemos que indicar qué valor quiero que sea capa. Por ejemplo, 3D aceras. Construido el criterio de filtro, presiono la tecla más, cierro la caja de selección y ahora podría utilizar nuevamente el comando diálogo de definiciones. Pero el cuadro info también me permite accionar sobre esos parámetros en el grupo superficie. Advierta que este botón me controla la sobreimpresión de superficie y esto que está acá, este botón, me permite seleccionar la superficie que voy a sobreimprimir. En este caso vamos a elegir pintura gris claro, deselecciono y se puede observar que todas las veredas han cambiado a gris claro. Ahora vamos a ver cómo configurar superficies específicas.
Una primera opción sería utilizar selección a nivel de subelementos. Por ejemplo, supongamos que quisiéramos cambiar la superficie de la calle. Si presionamos la tecla control mayúscula y seleccionamos la superficie de la calle y buscamos dentro del cuadro info el mismo parámetro que hemos utilizado en reciente superficie, podremos cambiar la superficie de la calle. Vamos a elegir en este caso pavimento asfalto oscuro. Esta asignación sobre superficies en forma particular también se puede realizar con el pintor de superficie. Que tiene la ventaja de permitirnos previsualizar el color que se va a utilizar. Esto que está acá es la paleta disponible en ArchiCAD. Vamos a asignarle al terreno un color, hierba verde. Lo que voy a hacer es seleccionar lo que yo quiero asignar y con la pinceleta aplicarlo sobre la superficie a la cual se la quiero asignar. En realidad lo que voy a hacer ahora es voy a cambiar este color porque quiero una maqueta monocromo. Le voy a poner pintura gris oscuro al terreno. Vamos a estudiar ahora algunos procedimientos para guardar las vistas de forma de poder utilizarlas después en la diagramación. La primera herramienta que necesitamos es la herramienta que nos permite fijar una vista determinada y guardarla con toda su configuración de parámetros. Lo que debemos hacer es hacer clic derecho sobre la pestaña y seleccionar guardar como vista. Esto abre una ventana específica de guardar vista. Voy a seleccionar un nombre personalizado para poder asignarle como nombre perspectiva 1, crear. Esta perspectiva ha sido creada en el grupo de mapa de vistas, al final del grupo de mapa de vistas, que hemos dicho en las clases teóricas que se trata de un conjunto de vistas con propósito específico, cuyos parámetros están fijados. Entonces yo podría volver a la perspectiva cónica, hacer lo que yo quiera, modificar los parámetros, capas, etc. Pero si yo vuelvo y hago un doble clic sobre la vista perspectiva, se van a restaurar esos parámetros de capas, de visualización, de escala, todo lo que signifique modificación de la expresión visual. De la misma forma, podemos utilizar perspectiva axonométrica para configurar lo que es la vista de planta. Habíamos dicho que tipo de proyección, pedíamos una vista de planta, podíamos configurar desde dónde está viendo la cámara y podíamos configurar también la posición del sol, que por defecto, según lo que se enseña en sistemas de representación, la configuración clásica es 45-45. Esta configuración de sombra permite tener la magnitud real de la altura en la proyección de la sombra. Sin embargo, resulta muchas veces muy profunda la sombra que produce, por lo que en general recomendamos utilizar 65-45, que nos da una sombra más corta y más apropiada para una visualización de vista de techos. Una vez configurada la vista, hacemos clic derecho, guardar como vista, personalizada, planta de techos, crear, y ahora tenemos una nueva pestaña agregada que es planta de techos. Volvamos a la perspectiva cónica. Vamos a demostrar el procedimiento para crear un corte perspectivado. Conmutamos a planta baja. Seleccionamos el comando marco de selección. Verifiquemos que esté seleccionado el marco grueso, no el fino. Y ya sea con un marco tipo ventana rectangular o presionamos escape para deseleccionar el marco, utilizando un marco poligonal, por alguna circunstancia podríamos necesitar establecer cierto perímetro. Voy a hacer un marco totalmente arbitrario. Hacemos clic derecho en algún lugar vacío de la pantalla. Seleccionamos mostrar selección marco en 3D.
Vamos a reconfigurar las capas. Vamos a hacer visibles las capas en 3D. Y de esta forma rápidamente se puede configurar un corte perspectivado. También podemos, utilizando el comando filtrar y cortar elementos en 3D, reconfigurar la forma en que se ven los elementos en corte. Actualmente está activado atributos del elemento, pero podríamos cambiar a otra configuración. Hemos seleccionado que todo lo que sea en corte esté en negro. Una vez configurada la vista, vamos a hacer un clic derecho, guardar como vista, corte perspectivado. Vamos a estudiar ahora algunos procedimientos para mejorar la calidad de las imágenes en perspectiva que hemos generado. Veamos cuál es el problema primero. Vamos a suponer, voy a utilizar en forma provisoria alguno de los máster predefinidos. Voy a generar un nuevo plano, prueba, y vamos a dejar configurado con una 2 horizontal. Presiono la tecla crear y acá tenemos nuestro plano. Voy a insertar, colocar dibujo, voy a traer alguna de las perspectivas que hemos generado. Si yo me aproximo, voy a ver que efectivamente se trata de una imagen, no es un gráfico vectorial, es una imagen. Estas vistas se pueden utilizar en láminas relativamente chicas, supongamos hasta una 3. ¿Cómo podemos hacer para mejorar la calidad de estas imágenes? Para tener una idea de qué resolución necesitaríamos, podemos tomar una medición, por ejemplo, en el ancho de la imagen esta, estamos hablando de 420 milímetros. Si esos 420 milímetros, 42 centímetros, los divido en 2.54, que es una pulgada, obtengo 16,53 pulgadas. Si eso lo multiplico por entre 150 y 300 dpi según el nivel de cercanía al cual se lo va a observar la lámina. O sea, si es una lámina que va a ser observada desde la distancia con 150 píxeles por pulgada anda muy bien. Si es una lámina que va a ser observada desde muy cerca, es necesario aumentar la resolución hasta 300. En este caso vamos a utilizar 200 píxeles por pulgada, que es un valor intermedio bastante razonable, lo cual me da en el orden de los 3300 píxeles. O sea, para que esta imagen se vea en una calidad razonable, necesitamos en el orden de los 3300 píxeles en horizontal. ¿Cómo procedemos? Bueno, vamos a ir a la perspectiva 1, hacemos clic derecho, definición de tamaño de ventana, y vemos que el tamaño actual, que es el tamaño de la ventana en pantalla, es de 1190 por 663. Lo que vamos a hacer es, nosotros necesitamos el orden de los 3300. Para hacerlo más sencillo vamos a triplicar los dos valores de ventana. 1190 por 3. 3570. Y 663 por 3. 1989. Multiplicamos por 3 ambos valores para que no se desproporcione la ventana y nos cambie la perspectiva. Presionamos OK. La ventana obviamente se ha expandido fuera del área de pantalla. Nosotros vamos a guardar esta vista. Perspectiva 1, HD. Crear. Vamos a ir nuevo a la lámina, pruebas. Vamos a insertar nuestra nueva perspectiva HD. Ya de entrada podemos ver que el tamaño es superior. Vamos a achicarlo. Si utilizamos el comando estirar, vamos a producir un escalado. Voy a posicionarla cerca de las dos ventanas para poder comparar
el nivel de calidad de una con respecto a la otra. Entonces, utilizando este procedimiento, a partir de las vistas definidas, podemos generar un nuevo juego de vistas en mayor resolución que se corresponda a la calidad que nosotros necesitamos para la diagramación.